Hay un código no escrito entre los que trabajamos de noche. Una especie de pacto de silencio que se forja en la soledad, en el eco de los pasillos vacíos y bajo el parpadeo de luces moribundas. Nunca hablamos de lo que vemos en la oscuridad. Es la primera regla, y la más importante. No describimos las figuras que se forman con el rabillo del ojo, ni los susurros que se cuelan por debajo de las puertas, ni la sensación helada de una presencia que te observa desde una habitación que jurarías que estaba vacía. No lo haces, porque ponerlo en palabras le da poder, le da forma, y porque al contarlo, corres el riesgo de que esa misma oscuridad decida seguirte a casa. Durante más de 20 años, fui velador. Fui el guardián de los secretos de otros, el vigilante de sus propiedades, sus fábricas, sus edificios vacíos. Y en el proceso, acumulé los míos. Durante 20 años, guardé silencio, pero ese silencio se ha vuelto más pesado y aterrador que los propios fantasmas. Es un peso que ya no puedo soportar, una colección de imágenes grabadas a fuego en mi memoria que se reproducen cada vez que cierro los ojos. Hoy, voy a romper ese pacto. No por valentía, por pura necesidad. He decidido contar lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. ¿Busco que me crean? Francamente, ya no me importa. Solo necesito que alguien más lo sepa. Que alguien entienda por qué algunos de nosotros miramos la noche con tanto respeto y con tanto miedo. Les contaré 3 de los horrores que me atormentan, 3 experiencias que juré llevarme a la tumba, 3 capítulos de mi vida que me rompieron por dentro. Y vamos a empezar por la primera. Por la que me enseñó que un lugar no necesita estar embrujado para estar ocupado. Empezaremos por la figura que me acechaba en esa vieja fábrica. La figura en la fábrica. Mi nombre es Arturo, o al menos, ese era el nombre que usaba en aquellos tiempos. Después de una mala racha, de esas que te dejan sin dinero y sin orgullo, necesitaba trabajo, cualquier trabajo. Y cualquier trabajo llegó en la forma de un puesto de velador en una planta textil recién cerrada en las afueras de la ciudad. Era un gigante de concreto y acero, un monumento a tiempos mejores que ahora yacía en un silencio casi sepulcral. De día, el sol golpeaba los techos de lámina y calentaba el asfalto del estacionamiento, haciendo que el aire vibrara. Era feo, pero normal. Pero de noche el lugar se transformaba. Se convertía en un laberinto de sombras y ecos, un cuerpo metálico sin alma. Mi rutina era simple, monótona. Llegaba a las 10 de la noche, relevaba al guardia diurno, un tipo mayor, taciturno, que nunca me miraba a los ojos y siempre parecía tener prisa por irse, y me encerraba en mi pequeña caseta de vigilancia. La caseta era mi isla en un océano de oscuridad. Tenía un escritorio rayado, una silla que se quejaba con cada movimiento y un banco de monitores que mostraban imágenes granuladas, en blanco y negro, de puntos clave de la fábrica, los muelles de carga, el almacén principal, la entrada a las oficinas. A la 1 y a las 4 de la mañana, tenía que hacer mi ronda. Un recorrido de casi 1 hora por el perímetro y el interior de ese coloso dormido. Las primeras semanas fueron de una soledad aplastante, casi tangible. El único sonido era el zumbido eléctrico de los monitores, el viento que silbaba a través de las ventanas rotas en los pisos superiores y, a veces, el latido de mi propio corazón, que retumbaba en mis oídos en el silencio absoluto. La fábrica olía a polvo, a aceite rancio y a esa melancolía particular del abandono. Miles de metros de maquinaria silenciosa, telares detenidos a medio trabajo, carretes de hilo cubiertos por una fina capa de mugre. Era un lugar donde el tiempo se había detenido de golpe, como en una fotografía vieja y descolorida.
Me acostumbré. La soledad incluso llegó a ser cómoda. Pero la normalidad, como siempre, se rompe cuando menos te lo esperas. Para mí, fue un martes por la noche, casi un mes después de haber empezado. Estaba en la caseta, mirando sin ver los monitores, medio adormilado, cuando un parpadeo en la cámara del almacén principal me llamó la atención. No fue un fallo eléctrico. Fue movimiento. Una mancha oscura, borrosa, en el borde derecho del cuadro, justo antes de que la toma cambiara automáticamente a la siguiente cámara. Rebobiné la cinta, algo que nunca hacía. Ahí estaba de nuevo. Una distorsión, como una sombra que se movía demasiado rápido. Pensé que era un insecto en la lente, o quizás una rata grande. No le di más importancia. La mente siempre busca la explicación más sencilla. Más tarde, durante mi ronda de la 1 de la mañana, algo me detuvo en seco. Estaba caminando por uno de los pasillos centrales, mi linterna cortando la oscuridad, cuando el haz de luz iluminó algo en el suelo de concreto. Era una llave de tuercas. Pesada, grasienta. La reconocí de inmediato. Recordaba perfectamente haberla visto esa misma tarde, al llegar, sobre un banco de trabajo al otro lado de la nave. A 50 metros de distancia. Era imposible que estuviera ahí. Mi primer pensamiento fue una broma del guardia diurno, pero el hombre apenas me dirigía la palabra. ¿El viento? No, pesaba demasiado. ¿Un animal? Improbable. La recogí. Estaba helada al tacto, un frío anormal a pesar del calor estancado del edificio. La devolví a su sitio, en el banco de trabajo, sintiendo por primera vez una punzada de auténtica inquietud. Mi mente seguía buscando explicaciones lógicas, un descuido, un recuerdo falso. Pero una voz dentro de mí, un instinto primario, me decía que estaba solo. Completamente solo. Y que algo había movido esa llave. A partir de esa noche, la fábrica empezó a mostrar su verdadera cara. Los sucesos dejaron de ser sutiles. La mancha en la cámara del almacén se volvió recurrente, pero ya no parecía moverse al azar. Aparecía en diferentes monitores, siempre en la periferia, como si supiera dónde estaban los puntos ciegos. Se desvanecía un instante después, pero a veces, juraría que se detenía y me observaba desde la granulada imagen en blanco y negro. Parecía una sombra, pero no proyectaba ninguna. Se movía con una fluidez que no era humana, como humo denso o tinta derramada en el agua. Luego llegaron los sonidos. Al principio, era un susurro casi imperceptible bajo el ruido del viento. Un sonido de arrastre, como si alguien tirara de una tela pesada y húmeda sobre el cemento. Siempre venía de lejos, del corazón más oscuro del almacén, un área que las cámaras no cubrían. Yo me quedaba quieto en mi caseta, conteniendo la respiración, tratando de identificarlo, de darle una fuente lógica. Pero en cuanto me concentraba en él, se detenía. El silencio que quedaba era peor, cargado de expectación. Una noche, mientras hacía mi ronda, sentí un cambio brusco en el aire. De repente, se volvió denso y gélido en un punto específico del pasillo. Un frío seco y pesado que se me metía en los huesos y me erizaba el vello de la nuca. Duró apenas unos segundos, un círculo invisible de frío en medio de la nada. Apunté mi linterna con nerviosismo, esperando ver una ventana rota, una corriente de aire. No había nada. Solo el pasillo vacío perdiéndose en la oscuridad impenetrable. El miedo empezó a echar raíces en mí. Dejó de ser una punzada para convertirse en un compañero constante, una sombra pegada a la mía. Empecé a odiar mis rondas.
Cada paso que daba dentro de ese monstruo de concreto era una batalla contra mis nervios. El haz de mi linterna parecía débil, ridículo, como si la oscuridad del lugar fuera tan densa que se tragaba la luz. Y entonces, lo vi. Con mis propios ojos. Sin la mediación de un monitor. Estaba a mitad de mi recorrido, en la sección de los telares. Cientos de máquinas enormes, detenidas en el tiempo, parecían los esqueletos de arañas metálicas gigantes. Reinaba un silencio absoluto. Y al final de un pasillo entre dos filas de máquinas, a unos 30 metros, vi algo. Una silueta. Era alta, mucho más alta que un hombre normal, y delgada hasta lo imposible, casi como un trazo de carboncillo puesto de pie. Estaba completamente inmóvil, una columna de negrura más profunda que las sombras que la rodeaban. El corazón me dio un vuelco tan violento que me dolió el pecho. Levanté la linterna con manos temblorosas. Cuando el haz de luz barrió el punto donde estaba la figura, no había nada. Absolutamente nada. Solo la pared de ladrillo al fondo. Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí como un condenado de vuelta a la seguridad de mi caseta, cerré la puerta con llave y me senté frente a los monitores, con el corazón desbocado, tratando de convencerme de que había sido una ilusión óptica, un juego de sombras. Pasé el resto de la noche allí, saltando con cada crujido, con cada silbido del viento. Pero yo sabía que no era una ilusión. Y peor aún, ahora la cosa sabía que yo la había visto. Y el juego cambió. Ya no se escondía, empezó a jugar conmigo. Encontraba puertas que yo había cerrado con candado, ahora abiertas de par en par, el candado intacto sobre el suelo. Herramientas aparecían en lugares absurdos e imposibles. Un destornillador sobre una viga a 10 metros de altura, una caja de clavos balanceándose en el borde de una lámpara colgante. El sonido de arrastre ya no era lejano. A veces, lo escuchaba a solo un par de pasillos de distancia, acompañando mis pasos como un eco perverso, deteniéndose cuando yo me detenía. Una noche, la vi de nuevo. Exactamente en la misma sección de telares. Esta vez, no estaba al fondo. La figura estaba a mitad de camino, de pie junto a uno de los telares, con lo que parecía una mano larga y delgada, con dedos como ramas secas, apoyadas sobre el metal oxidado. Me quedé paralizado, el terror me pegó los pies al suelo. Solo podía mirar, con la linterna temblando en mi mano. Lentamente, muy lentamente, su cabeza, si es que se le podía llamar así, giró en mi dirección. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había un vacío liso y oscuro. Una ausencia de rasgos infinitamente más horrible que cualquier monstruo imaginable. Esta vez no corrí. Di media vuelta, despacio, sin quitar la vista de la oscuridad donde se había metido, y caminé de regreso, sintiendo su no mirada clavada en mi espalda a cada paso. Cada segundo era una eternidad. Esperaba sentir un toque helado en mi hombro, escuchar el sonido de arrastre justo detrás de mí. Pero no pasó nada. Solo esa sensación de ser observado por algo que no tenía ojos. El final llegó en una noche de tormenta. La lluvia golpeaba el techo de lámina como un tambor frenético y los relámpagos iluminaban la fábrica con destellos fantasmales, mostrando el esqueleto del lugar por un segundo antes de devolverlo a la negrura. Eran casi las 4 de la mañana. De repente, con un chispazo violento y un zumbido agudo, los monitores se apagaron. Oscuridad total. El generador de emergencia de la caseta se activó, encendiendo una única bombilla amarillenta, pero las cámaras y las luces de la fábrica estaban muertas. La política de la empresa era clara: en un corte de energía,
El velador debía ir a la sala de interruptores principales en el sótano para reactivar el sistema. El sótano. El único lugar del complejo al que nunca había ido. El lugar más profundo y antiguo. Mi cuerpo entero gritaba que no fuera. Cada instinto de supervivencia me ordenaba que me quedara allí, en mi pequeña caja de luz, hasta que llegara el amanecer. Pero el miedo a perder mi trabajo era, en ese momento, casi tan grande como el miedo a lo que acechaba afuera. Agarré mi linterna más potente y salí. El interior de la fábrica era una boca de lobo. La tormenta rugía afuera. Y entonces, lo escuché. El sonido de arrastre. Pero ya no era distante. Estaba cerca. Peligrosamente cerca. Sonaba como si viniera de un pasillo paralelo al mío, moviéndose a mi mismo ritmo. Cada paso que yo daba era correspondido por ese sonido húmedo y rasposo. Apresuré el paso, mi corazón martilleando contra mis costillas. El sonido también se aceleró. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el chapoteo de mis botas en los charcos que se formaban por las goteras. La puerta del sótano estaba al final del pasillo principal, una puerta de acero pesado y oxidado. Cuando llegué, el sonido de arrastre se detuvo. Justo detrás de mí. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. El aire se volvió glacial, espeso. Podía sentirlo. Una presencia masiva, oprimiendo el espacio justo a mi espalda. Una quietud pesada y expectante. No me atreví a darme la vuelta. Sabía que si lo hacía, me encontraría cara a cara con ese vacío sin rostro. Mi mano temblaba tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Entonces escuché un nuevo sonido. Un clic, bajo y gutural. Luego otro, y otro. Como un hueso grande encajando en su sitio, o una rama seca que se endereza lentamente. Venía de justo encima de mí. Se estaba irguiendo. Desarrollándose hasta su verdadera y terrible altura. El pánico me dio la fuerza que necesitaba. La llave finalmente giró, la puerta se abrió y me lancé a las escaleras oscuras del sótano, cerrando la puerta de un golpe tras de mí. En el instante en que el cerrojo hizo clic, un golpe ensordecedor sacudió la puerta de acero, como si algo con un peso inmenso se hubiera arrojado contra ella. El metal vibró y gimió. Luego otro golpe, más fuerte, que abolló el metal hacia adentro. Y después, silencio. Un silencio largo y tenso. Finalmente, escuché, a través de la puerta, el lento y deliberado sonido de algo pesado arrastrándose, alejándose. Pasé el resto de la noche allí, acurrucado en lo alto de las escaleras del sótano, temblando de frío y de terror, hasta que los primeros rayos grises del amanecer se filtraron por una ventana alta y sucia. Cuando mi relevo llegó y me encontró pálido y demacrado, simplemente le entregué las llaves, le dije que renunciaba y me marché sin mirar atrás, sin recoger mis cosas. Nunca supe qué era esa cosa, pero sé que me estaba esperando. No era un fantasma en el sentido clásico. Era algo más primario. Algo territorial que había reclamado el vacío de ese lugar como su dominio, y yo había sido el intruso. Creí que al dejar la fábrica dejaba también al horror. Qué equivocado estaba, porque el terror no solo vive en lo abandonado. A veces, te sigue a lugares que deberían ser seguros, lugares construidos para preservar la vida, no para albergar a la muerte. Mi siguiente trabajo me enseñó que las paredes más limpias pueden esconder los ecos más oscuros. La voz en el hospital. Después de la experiencia en la fábrica, juré no volver a trabajar en un lugar aislado. Necesitaba gente, luces, normalidad. Conseguí un puesto que parecía el polo opuesto, velador nocturno en un hospital privado de reciente construcción.
Un edificio moderno, reluciente, de cristal y acero blanco. Pasillos largos, pulcros, con un olor constante antiséptico que te quemaba la nariz. De noche, gran parte del hospital seguía funcionando. Urgencias, cuidados intensivos, maternidad. Pero mi responsabilidad eran las salas administrativas, las consultas externas y un pabellón más antiguo, en la parte trasera del complejo, que estaba en proceso de renovación y, por tanto, casi vacío. El silencio aquí era diferente. No era el silencio muerto y absoluto de la fábrica. Era un silencio expectante, lleno del zumbido constante de la maquinaria médica, el pitido lejano de un monitor de constantes vitales, el murmullo del aire acondicionado central. Me sentía seguro. Las luces fluorescentes del techo eliminaban casi todas las sombras y las cámaras de seguridad de alta definición no dejaban lugar a dudas ni a manchas borrosas. El primer indicio de que algo andaba mal fue sutil, casi cómico. Una noche, sentado en mi puesto de control, el altavoz del sistema de megafonía interna, el que usan para llamar a los doctores o anunciar códigos, emitió un chasquido agudo. Le siguió un breve estallido de estática y, debajo de todo, un susurro ininteligible y fugaz. Duró 2 segundos y se cortó. Lo achaqué a una interferencia, un cruce de radiofrecuencias. Los sistemas electrónicos fallan. Es lógico. Un par de noches después, ocurrió de nuevo. Misma estática, mismo susurro. Esta vez, aguzé el oído. Me pareció distinguir una cadencia. No eran palabras, pero tenía el ritmo del habla humana, como escuchar a alguien hablar al otro lado de una pared gruesa. Fui a la consola principal y vi que la luz de activación correspondía al sistema de megafonía del pabellón antiguo, el que supuestamente estaba desactivado durante las obras. Pensé que algún trabajador lo había dejado encendido por error. La siguiente fase comenzó durante mis rondas. El pabellón antiguo tenía un corredor larguísimo con habitaciones vacías a ambos lados, cubiertas de plástico y polvo de obra. Una noche, al final del pasillo, bajo la luz de emergencia, vi una silla de ruedas solitaria. Asumí que el equipo de limpieza la había dejado ahí. Me pareció extraño, pero la empujé a un cuarto de almacenamiento cercano y cerré la puerta. A la noche siguiente, la silla de ruedas estaba de vuelta. Exactamente en el mismo lugar, como si me estuviera esperando. Sentí un escalofrío familiar recorrer mi espalda. Esto ya no era un descuido. La devolví al almacén, asegurándome de que la puerta quedaba bien cerrada. A la tercera noche, cuando doblé la esquina del pasillo y vi la silueta inconfundible de la silla de ruedas esperándome de nuevo, bajo la misma luz de emergencia, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No había explicación lógica. Yo era el único con llaves para esa sección por la noche. Comprobé los registros de entrada. Nadie había entrado. Pero el verdadero terror aún no había empezado. Ocurrió una semana después, cerca de las 3 de la mañana, la llamada hora del diablo, el momento en que el hospital estaba en su punto más silencioso. Estaba en mi puesto, mirando los monitores, cuando el altavoz volvió a chillar. Pero esta vez no hubo estática. Hubo una voz. Clara, nítida, infantil. Una voz de niño pequeño. Y susurró una sola palabra. Arturo. El mundo se detuvo. Era mi nombre. Una voz de niño había susurrado mi nombre a través de un sistema de altavoces supuestamente desactivado en un ala completamente vacía del hospital. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Miré los monitores del pabellón antiguo. Pasillos vacíos. Corredores desiertos. Revisé las grabaciones de seguridad.
Nada. Ni un alma. La voz había nacido dentro del propio sistema electrónico. A partir de ahí, la voz se convirtió en mi perseguidora silenciosa. A veces, mientras caminaba por el pabellón antiguo, escuchaba risitas infantiles que parecían venir de dentro de las habitaciones vacías, ahogadas por el plástico que cubría los muebles. La silla de ruedas se convirtió en un juego macabro. Cada noche la encontraba en un lugar diferente, a veces bloqueando mi camino, otras veces de cara a una pared, como si estuviera castigada. Una noche, la encontré en el centro exacto del pasillo, girando lentamente sobre sí misma. Empecé a sentir una curiosidad morbosa, una necesidad de entender. Así que un día le pregunté con la mayor discreción posible a una de las enfermeras más veteranas, una mujer amable llamada Elena, sobre la historia del pabellón antiguo. Su sonrisa se borró al instante. Bajó la voz y me contó que, antes de las reformas, ese pabellón había sido la unidad de oncología pediátrica. El lugar donde los niños luchaban batallas imposibles contra una enfermedad cruel. Me dijo que muchas enfermeras veteranas evitaban ir allí de noche. Decían que se sentían cosas, que a veces, si estabas en silencio, podías oír llantos ahogados o el sonido de una pelotita rebotando en el suelo. Esa información lo cambió todo. Ya no era un fallo técnico aleatorio. Era un eco de dolor, de vidas interrumpidas. La voz se volvió más audaz, más personal. Una noche, sentí un frío intenso y la voz susurró desde el altavoz más cercano. «¿Tienes frío, Arturo?» Otra noche, mientras miraba por la ventana la ciudad dormida, la voz salió del altavoz a mi lado, casi en mi oído. «No mires afuera. Mira aquí». Me giré y no había nada, pero la sensación de una presencia a mi lado era abrumadora. El clímax llegó durante una noche de lluvia, con una falsa alarma de incendios en el pabellón antiguo. Las luces rojas estroboscópicas se encendieron y una sirena estridente comenzó a sonar. El protocolo me obligaba a ir en persona y recorrer cada pasillo para confirmar la ausencia de fuego antes de desactivarla. Con el corazón en la garganta y un nudo en el estómago, me adentré en su territorio. El pasillo era una pesadilla. Estaba bañado por las luces rojas intermitentes de la alarma, que pintaban y despintaban las paredes en un ritmo nauseabundo. Caminé despacio, abriendo cada puerta. Habitaciones vacías, cubiertas de plástico, danzando en la luz carmesí. No había fuego. Llegué al final del corredor y me detuve para informar por mi radio de mano que era una falsa alarma. En ese preciso momento, la alarma se silenció de golpe. Y en ese silencio abrupto y total, la megafonía cobró vida una última vez. La voz de niño, ahora teñida de una tristeza infinita y acusadora, dijo algo que me heló el alma y me rompió por dentro. No debiste dejarla sola, Arturo. El aire abandonó mis pulmones. Me quedé sin aliento, apoyado contra la pared. Hacía 15 años, cuando yo era apenas un adolescente, mi hermana pequeña, Sofía, había fallecido de una meningitis fulminante. Se suponía que yo debía cuidarla esa tarde. Pero me distraje, me fui con mis amigos unas horas. Cuando volví, ella ardía en fiebre. Murió 2 días después en un hospital como este. Era mi secreto más oscuro, mi culpa más profunda. Jamás le había hablado de eso a nadie. Ni a mis padres, ni a mis parejas, a nadie. La voz, con una claridad devastadora, continuó, como si leyera mi mente: «Ella te extraña». Y entonces lo oí. Un sollozo real, ahogado, proveniente de una de las habitaciones a mi izquierda.
La puerta estaba entreabierta. Contra todo instinto de autoconservación, la empujé y apunté mi linterna al interior. La habitación estaba vacía, despojada de todo, excepto de una pequeña cama de hospital en el centro, olvidada por los reformistas. El llanto se detuvo en el instante en que el haz de luz tocó la cama, y sobre la almohada, cubierta por una gruesa capa de polvo de obra, había una hendidura. Una marca nítida, perfecta, como si la cabeza de alguien hubiera estado apoyada allí un segundo antes, dejando su huella en el polvo. No grité. Un tipo diferente de terror me invadió. Un terror frío, melancólico, que me llegó hasta los huesos. Apagué la linterna. Di media vuelta y me marché. Terminé mi turno en un trance, como un autómata. Al día siguiente, presenté mi renuncia, alegando motivos personales. ¿Cómo sabía mi nombre? Esa pregunta me atormentó durante semanas. Pero, ¿cómo sabía lo de mi hermana? Esa es la pregunta que todavía, 20 años después, me despierta gritando en mitad de la noche. Hay ecos que el tiempo no borra. Pero la última historia es diferente. Esto no era un eco. No era un fantasma atrapado en su dolor. Era algo peor. Algo que no estaba atrapado en un lugar, sino que buscaba activamente una forma de entrar al nuestro. El horror final. Después de lo del hospital, me volví paranoico. Necesitaba algo nuevo, sin historia, sin ecos, sin fantasmas. Y lo encontré, velador en la garita de entrada de una comunidad residencial de lujo recién construida. Mi trabajo consistía en sentarme en una cabina climatizada de cristal blindado y levantar una barrera. Los residentes tenían control remoto o tarjeta. Yo solo estaba ahí para los repartidores y las visitas. Era, en teoría, el trabajo de velador más seguro y aburrido del mundo. Perfecto para mí. Las primeras semanas fueron un sueño. Leía novelas, escuchaba la radio hasta la madrugada. Era aburrido, y el aburrimiento era justo lo que quería. La paz era un bálsamo. La extrañeza comenzó, como siempre, de a poco, de una forma tan sutil que casi la ignoré. Una noche, cerca de la medianoche, un coche se acercó a la entrada. Un sedán antiguo, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de la farola. Se detuvo justo antes de la barrera, en la zona de sombra, y apagó los faros. Esperé. Pero no pasó nada. El coche simplemente se quedó allí, un bulto oscuro y silencioso en la noche. Podía distinguir vagamente dos siluetas dentro, inmóviles. Después de un minuto que se me hizo eterno, cogí el intercomunicador. Buenas noches. ¿A qué residencia se dirigen? Silencio. Ni una respuesta. Ni un movimiento. Justo cuando iba a levantar el teléfono para informar de un vehículo sospechoso a la patrulla de seguridad, el coche encendió las luces de repente, dio marcha atrás bruscamente y se perdió en la oscuridad de la carretera. Lo achaqué a gente perdida, o a una pareja buscando un lugar oscuro. Pero la sensación de extrañeza, la quietud antinatural de sus ocupantes, no me abandonó. Unas noches después, volvió a pasar. Un coche diferente, una camioneta vieja, pero el mismo procedimiento. Se acercaba, se detenía en la sombra, apagaba las luces, esperaba en silencio absoluto, después de un minuto o dos, se iba sin más. Esto se convirtió en un patrón inquietante. 2 o 3 veces por semana. Lo informé a mi supervisor. Se rió. Arturo, son críos haciendo tonterías o gente que se equivocó de entrada, me dijo. Mientras no intenten entrar, no te preocupes. Pero yo sabía que no eran críos. Había una paciencia depredadora en su quietud.
Una forma de observar que me helaba la sangre. Una noche, la visita no fue en coche. Una figura apareció caminando desde la oscuridad de la carretera. Era un hombre, o eso parecía. Llevaba una sudadera con capucha que le ocultaba la cara por completo. Se detuvo en el mismo punto exacto que los coches, justo al borde de la luz. «Buenas noches», dije por el intercomunicador, con la voz más firme que pude. El hombre no respondió. Lentamente, dio un paso adelante, quedando bajo la luz amarillenta de la farola. Y entonces vi sus ojos. Mi respiración se atascó en mi garganta. Eran negros. Completamente negros. No había blanco, no había iris, no había pupila. Solo dos pozos de oscuridad vacía y brillante, como obsidiana pulida. Recordé leyendas urbanas susurradas entre guardias y camioneros, los niños de ojos negros, viajeros que piden entrar. Nunca les di crédito. Los consideraba cuentos para asustar a novatos. Hasta ahora. El hombre habló. Su voz era monótona, plana, sin emoción alguna. «Déjame entrar». No era una petición. Era una orden suave y terrible. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra, paralizado. Su expresión vacía no cambió. «Hay gente enferma ahí dentro», dijo, su voz resonando extrañamente en el intercomunicador. «Están solos. No puedes ayudarlos si no me dejas entrar». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció en la misma oscuridad de la que había salido, dejándome temblando en mi pequeña y segura caja de cristal. La última noche fue el fin de todo. El fin de mi carrera como velador y casi el fin de mi cordura. Una niebla espesa y antinatural había descendido sobre la zona. No era normal. Era densa, blanca y silenciosa, ahogando todos los sonidos. La visibilidad era de apenas un par de metros. Me sentía atrapado, aislado del mundo en mi pecera de cristal. Entonces escuché un golpecito. Un tap, tap, tap. No venía de la carretera. Venía del cristal de la ventanilla. Justo a mi lado. Giré la cabeza lentamente. Y mi corazón se detuvo. Allí, de pie, tan cerca que su aliento debería haber empañado el cristal, había una niña pequeña. No tendría más de 8 años. Llevaba un vestido sencillo, su piel era pálida como la cera. Y sus ojos eran dos abismos negros, idénticos a los del hombre. Me lancé hacia atrás, golpeándome contra la silla. La niña apoyó su cara contra el cristal y susurró, su voz un soplido helado que pareció atravesar el vidrio. «Tengo frío. Por favor, déjame entrar». Solo podía negar con la cabeza, mudo de terror. Vi cómo su expresión cambiaba. La máscara de inocencia infantil se desvaneció, y por un instante vi algo en esos ojos. Una furia antigua, depredadora, un hambre que no era de este mundo. Su voz cambió, se volvió más profunda, resonante, como si varias personas hablaran a la vez desde su pequeña garganta. «Abre». El poder de esa única palabra me sacudió físicamente. Al mismo tiempo, el monitor de la cámara de la entrada, que hasta ahora solo mostraba niebla, parpadeó. En el manto blanco, vi más figuras emergiendo. Hombres, mujeres, más niños. Todos caminaban lenta y deliberadamente hacia mí. Todos con los mismos ojos negros y vacíos. La niña apoyó su pequeña mano en el cristal. Y el grueso vidrio de seguridad, diseñado para resistir golpes de martillo, empezó a agrietarse. Una telaraña de fracturas se extendió desde su palma con un crujido ominoso y creciente. Fue entonces cuando grité. Agarré la radio y empecé a chillar,
balbuceando incoherentemente sobre la gente, los ojos, el cristal que se rompía. El golpeteo suave se volvió un aporreo violento y frenético por todas las ventanas de la garita. Manos pálidas se pegaban a los cristales, sus bocas abriéndose y cerrándose en un coro silencioso y demencial. El cristal gemía, a punto de reventar. Lo último que vi fue el rostro de la niña pegado al vidrio, sus ojos negros llenándolo todo, mientras el sonido de 1.000.000 de fracturas llenaba el aire como un disparo. Y entonces, nada. Oscuridad. Desperté con el sol dándome en la cara y mi supervisor sacudiéndome por los hombros. Los paramédicos estaban a mi lado, tomándome el pulso. La garita estaba intacta. Ni una sola grieta en el cristal. El informe oficial dijo que sufrí un ataque de pánico severo, una alucinación por estrés. Me despidieron por inestabilidad. Pero yo sé lo que vi. Aquello no era un fantasma. Era algo tangible. Algo que quería entrar. Y no solo a esa comunidad residencial. Quería entrar a nuestro mundo. Y yo era el portero. Estas son solo 3 de las sombras que me persiguen. 3 noches de 20 años de servicio. La fábrica, el hospital, la garita, cada lugar dejó una cicatriz invisible pero profunda. Hay un código no escrito entre los que trabajamos de noche, y hoy lo he roto. Porque el silencio ya no me protege. Quizás, hablar de ello, sacarlo a la luz, sea la única forma de mantener las luces encendidas un poco más. Cada velador, cada guardia, cada enfermera de turno de noche, cada persona que trabaja mientras el mundo duerme, tiene sus propias historias. Historias que se guardan por miedo, por vergüenza, por el terror a ser tachados de locos. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has escuchado algo en el silencio de la noche, en tu propia casa? ¿Has visto una sombra moverse en una habitación vacía? Cuéntamelo en los comentarios. Después de todo este tiempo, necesito saber que no estoy solo en esto. Suscríbete si te atreves a escuchar más secretos que la noche esconde. Porque créeme, la oscuridad siempre tiene más historias que contar.